Bienvenidos a una lección, en este caso, principios de finanzas, que son conceptos básicos que todo marketero y administrador de algún negocio debería tener, por lo menos, como digo, alguna noción básica. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy día? El concepto de la definición de las finanzas, que en este caso son un estudio ya que se preocupa de la gestión de qué cosa, del dinero, del capital y de los recursos. ¿Ok? Para ello, yo he definido que existen 4 tipos de finanzas, desde, en este caso, personales, cómo administramos nosotros nuestra plata o nuestros recursos como individuos. Segundo, las finanzas públicas, un ejemplo que para el caso de Chile se hace a través del Estado y sale todo esto administrado desde el Ministerio de Hacienda. Ahí la importancia de Hacienda. Hacienda es el ministerio que maneja toda la plata en Chile. Corporativas, que en este caso son las empresas, que es lo que tenemos que ver en esta sección, y después las internacionales, que existe la nomenclatura y el lenguaje internacional para llevar ejemplo finanzas y contabilidades de empresas internacionales. ¿Ya? Lo que sí nos vamos a apoyar, y lo vamos a ver a continuación, matemáticas financieras básicas que todo, vuelvo a repetir, marketero o administrador de algún negocio debería como mínimo manejar. Así que ahora nos pasamos a ver cuáles son estas fórmulas básicas de matemáticas financieras. Continuamos entonces con la lección y lo que vamos a ver son 4 pequeñas fórmulas, pero que todo administrador de negocio debería conocer desde el punto de vista de las finanzas o matemática financiera. Primero que todo, el interés simple. El interés simple en este caso es tan sencillo como decir, un ejemplo, el capital final va a ser igual al capital inicial por la tasa de interés por el periodo. Ejemplo, si voy a invertir 1.000.000 de pesos ya en un depósito a plazo a una tasa del 10% en un año, yo sé que al cabo de un año voy a obtener en este caso 1.100.000 pesos. Eso sería para el caso del interés simple. Para el interés compuesto, esta es como la magia del interés compuesto, porque es interés por sobre interés. Lo vamos a ejemplificar con el mismo caso del depósito a plazo. Ya, imaginémonos que yo lo voy a invertir a 3 años. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese 1.000.000 de pesos a un año me dio 1.110.000. Para el año siguiente me va a generar, o voy a empezar desde 1.100.000, ¿ya? Y a eso le voy a agregar el interés, en este caso del 10% anual. Es decir, ya no parto con el 1.000.000 de pesos, empiezo automáticamente con 1.100.000 en el periodo 2. Y en el periodo 3 voy a resultar, en este caso, ya con el equivalente a la ganancia del segundo periodo, y lo leo nuevamente al periodo. Por eso, como dijo Einstein, esta debería ser la octava maravilla, que es el interés compuesto. Ya hay algunos gráficos que demuestran cómo crece, en este caso, el capital cuando uno trabaja a través del interés compuesto. Después tenemos el valor cuota, que aquí está la fórmula como tal. Y ustedes lo pueden encontrar en diferentes calculadoras en sus celulares, en internet, muchos tutoriales. Pero esto es importante desde el punto de vista de la matemática financiera, entender que quizá el día de mañana nosotros vamos a tener que buscar financiamiento. Bueno, y este es el valor cuota que nosotros deberíamos terminar pagando. Hay que entender que a mayor plazo puede que el interés sea un poquito menor, pero obviamente vamos a terminar pagando mucho más ya con el paso del tiempo. Y finalmente, este que me encanta, por eso lo dejé para el último, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio quiere decir cuántas unidades debo vender como negocio, ¿cierto?, para cubrir mis costos totales. Y la fórmula es bastante sencilla. Agrego en este caso costos fijos totales dividido el precio de venta por unidad menos los costos variables por unidad. Lo que sí, y con esto vamos cerrando, el punto de equilibrio nos va a medir cuánto es lo que necesito vender de todo lo que yo produzco, ¿cierto?, de toda mi producción, para cubrir mis gastos, ¿ok? O mis costos totales en este caso. No estamos hablando de utilidad, ¿ya? Entonces eso es necesario. Es como lo mínimo que yo debería vender para que mi negocio no quiebre, ¿ya? No sé si se entiende, si no, obviamente déjenmelo en los comentarios. Así que esto a modo inicial de principios de finanzas. Y llegó el momento de saludar a nuestro auspiciador de este video y de este canal, la mejor plataforma de marketing todo en uno, más sencilla. Bienvenidos a Systeme.io. Te menciono rápidamente cuáles son sus características principales, donde, como señala acá, deja de usar una herramienta distinta para cada aspecto de tu negocio en línea.
todas las herramientas que necesitas en un solo lugar. Puedes crear sitios web, generar automatizaciones, túneles de venta, email marketing, gestión de afiliados, cursos en línea, vender y comercializar productos físicos, generar webinars automatizados, como también generar calendario de reservas. En el link de la descripción de este video encontrarás mi acceso de afiliado para que me sigas apoyando con este canal. Y si quieres emprender de la mejor manera posible, hazlo todo en un solo lugar a través de Systeme.io. En este video vamos a estar viendo o conversando respecto del flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Desde el punto de vista de las finanzas corporativas, es un registro de todo lo que entra y de todo lo que sale y se puede medir en distintos periodos. ¿Ya? Acá un ejemplo, yo les tengo un periodo de 6 meses, pero podrían manifestarse en 10 años, entre otras cosas. ¿Ok? ¿Para qué sirve realizar o analizar un flujo de caja? Primero que todo, para saber cómo está la salud financiera de la empresa, ¿ya? Para operar en el día a día y saber si tenemos algún imprevisto o no. Segundo, para la toma de decisiones. En este caso, ayuda a identificar si es que nos falta liquidez o no y ver qué es lo que hacemos. Como también sirve también para planificar, en este caso, necesidades futuras de capital, ¿ya? Y con esto vamos asegurando, obviamente, el crecimiento sostenible de la empresa a través del paso del tiempo. ¿Esto cómo se divide? Principalmente en 3 áreas o 3 grandes componentes, donde toda esta información la vamos a obtener previamente a través de la contabilidad. Por eso que en este tipo de materia se enseña primero la contabilidad y después en las finanzas, donde hacemos la toma de decisiones, ¿ok? Que quede claro, gracias a la contabilidad ya pasamos después a las finanzas y ahí tomamos las decisiones. ¿Qué es lo que vemos en un flujo de caja en forma muy resumida? Lo que son los ingresos, todos los egresos y finalmente el saldo neto. Dentro del ítem de ingresos tenemos los ingresos por venta, ya de la operación del negocio. Otros ingresos que puede ser, un ejemplo, intereses que nos genere el banco a través de una inversión, entre otras cosas. Y ahí tenemos el TI, que sería el total de ingresos, en este caso un ejemplo, 27 millones de pesos. Después tenemos que anotar todos los egresos completos, pueden ser varios, ¿ya? Y finalmente vamos a tener el TE, que son el total de egresos. ¿Qué es lo importante acá? Finalmente, en el último componente, el saldo neto, que sería el total de ingresos menos el total de egresos, y ojalá que esto nos dé positivo. Y esto obviamente lo vamos proyectando, como les digo acá, un ejemplo 6 meses, pero podría ser un año. Y en la próxima lección vamos a estar conversando respecto de algunos indicadores claves, como es el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que nace justamente de analizar un flujo de caja, porque ahí lo que nosotros vemos es si tomamos una decisión, un ejemplo, de realizar ese proyecto o no. Así que eso lo vamos a estar viendo en la próxima lección. En esta lección vamos a estar conversando acerca de un indicador que a mí me gusta mucho, que es el valor actual neto. Y esto es una herramienta principalmente para poder medir o evaluar proyectos de inversión. Ya se basa mucho en las universidades en la asignatura evaluación de proyectos, y esta es una de varias herramientas para poder calcular si un proyecto a la larga es rentable o no. Para ello, y por eso en la lección anterior vimos los flujos de caja, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a calcular un proyecto de inversión a 5 años plazo, donde ya tenemos el total de ingresos por años junto con el total de egresos por años y el total neto. Lo único que hay que tener en consideración es que para poder calcular el valor actual neto o el VAN, tenemos que considerar el monto de la inversión inicial. Y eso en muchos casos también se interpreta como en el periodo 0, ¿ya? O en el año 0, colocamos en este caso un ejemplo, menos 3 millones de pesos. Ya acá a 5 años plazo sabemos que en el año 1 tuvimos un total neto de 2 millones, en el año 2, 3, en el año 3, 4, en el año 4, 4 millones también, y en el año 5, 5 millones de total neto. Vale decir que esto es un ejemplo, ¿ya? Y aquí uno tiene que ir jugando, en este caso, con posibles escenarios. Podría ser un escenario más pesimista, donde quizá no vendamos tanto, un escenario normal, y finalmente un escenario optimista, donde quizá consideramos vender mucho más de ese producto o servicio. Ahora, ¿cuál es la fórmula del VAN para poder calcular esto? La fórmula del VAN en este caso es menos la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos
traídos a valor presente. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos cuál es el total de acá, estos 5 millones en el año 5 no representan los 5 millones ahora. Debería valer mucho menos en 5 años, teniendo en consideración un ejemplo, ya la inflación. Por tanto, y los profesores de finanzas suelen recomendar utilizar una tasa de descuento cercana a un 10%. La tasa de descuento principalmente considera el factor de riesgo o depreciación del dinero, ¿cierto? Este concepto de inflación, entre otras cosas. Y esto va a ser un ejemplo, ¿ya? Y aquí si nosotros aplicamos la fórmula, en este caso, para que no se compliquen, lo pueden hacer a través de Excel, ya que le puedo dejar una imagen ahora mismo, o también inclusive a través de ChatGPT u otra herramienta de inteligencia artificial donde ustedes deben colocar el valor inicial, cuántos son los flujos del año 1, 2, 3, 4, 5 y la tasa de descuento. Ustedes dan esas instrucciones ahí en el prompt, un ejemplo de ChatGPT, y automáticamente les va a tirar el resultado. El resultado en este caso es de un BAN de 13.140.000 pesos. Siempre el BAN se entrega en una unidad monetaria, ya en este caso en pesos chilenos o en la moneda local, dependiendo de dónde tú estés realizando este ejercicio. Ahora, ¿cómo interpretar el BAN? El BAN en este caso, si es mayor a 0, el proyecto es rentable, por tanto debería hacerse. Si el BAN en este caso es igual a 0, queda la duda si es que conviene hacerlo o no, porque estaríamos obteniendo una rentabilidad en este caso 0 al cabo de 5 años y quizá teniendo en consideración la inversión inicial de 3 millones de pesos, y aquí viene asociado el costo de oportunidad, por ese costo de oportunidad de 3 millones quizá podría dedicar esa inversión a otro proyecto que en este caso me dé mayor que 0. Y en este caso, si el BAN es negativo, no deberíamos realizar el proyecto porque no sería rentable en el paso del tiempo. Ahora, ¿cuál es el pro en este caso de trabajar un BAN? Sí o sí sigue siendo la mejor herramienta o la más usada. Después tenemos otra que es la TIR o la tasa interna de retorno, que a la larga trata de hacer la tasa de descuento igual a 0. ¿Ya? Si la TIR en este caso es mayor que la tasa de descuento, también es una opción positiva de realizar ese descuento. Vamos a ver ahora rápidamente los contras. Siempre vamos a estar sujetos a dos cosas: manejar los diferentes escenarios, como les mencionaba hace un ratito atrás, pesimista, realista u optimista, que tenemos que ir jugando con los flujos porque nosotros creemos que vamos a vender tanto en el año 2, 3, 4, 5 o así sucesivamente, ¿ya? Y eso no podría ser siempre así. Y el otro factor que podría jugar en contra es que siempre vamos a estar sujetos a una tasa de descuento que nosotros le asignemos, ¿ya? Vuelvo a repetir, factor de riesgo, factor de tasa de interés del momento o cómo está la inflación, entre otras cosas. Por tanto, esto siempre va a ser variable para realizar este ejercicio, pero sí o sí sigue siendo la herramienta más utilizada para la evaluación de un proyecto. Así que eso en esta lección. Los invito ahí a jugar con estos flujos, ¿cierto? Que lo pueden colocar directamente en ChatGPT para que los ayuden y vayan evaluando si la idea de su negocio al cabo de 5 o 10 años va a terminar siendo rentable. Así que eso en esta lección. Recuerden seguirme para más contenido y nos vemos en el próximo video. Chao.